¿Se observa la pantalla? Sí, profesora. Perfecto, entonces vamos a comenzar, ¿sí? El día de hoy tenemos nuestro temita de historia universal y vamos a ir desde la Revolución Rusa hasta la Guerra Fría, específicamente la Guerra de Corea, ¿sí? Vamos a ver, sí, estos dos primeros temitas del día de hoy, ¿sí? Vienen a ser dos revoluciones que van a estar dentro del contexto, ¿sí? Van a estar dentro del contexto de la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Ustedes van a ver el año Revolución Rusa, 1917, ¿sí? Y de la misma forma vamos a ver, pues, ¿no? La Revolución Mexicana, ¿no? Que incluso había iniciado muchos años anteriores, ¿sí? 1910 se le coloca en este caso como año, vamos a decir, de inicio, ¿no? Esta revolución, ¿no? Entonces, vamos a ver que van a estar dentro del contexto internacional, motivo por el cual nosotros debemos de desarrollar estos temas, ¿sí? Antecedentes de la Revolución Rusa. Primero, la guerra ruso-japonesa, ¿sí? Vamos a ver que en este hecho, bueno, en este proceso histórico, ¿sí? Se van a enfrentar el- estos dos países, estos dos territorios, y se van a enfrentar justamente ¿por qué motivos? Por dominio, en este caso, territorial, comercial, ¿sí? Específicamente en este caso vamos a tener de dos territorios, recuerden, Rusia, si bien Rusia nosotros decimos, bueno, que es europea, ¿verdad? Pero parte de su territorio pertenece al continente, en este caso asiático, ¿verdad? Y vamos a ver, pues, ¿no? Que en este extremo, ¿sí? Oriental, va a chocar en este caso ya con la expansión comercial japonesa, ¿sí? Y vamos a ver pues que el accionar, en este caso de los gobernantes rusos, que en este caso venía estando gobernando Nicolás II, el zar Nicolás II, pues mandará en este caso, ¿no? A pelear, a luchar, vamos a decir, a su población, ¿no? Y como en Rusia aún, sí, y como en Rusia aún existe un gobierno de tipo absolutista, sí, vamos a ver pues que el campesino, ¿no? Vamos a ver que ellos tienen que ir, ¿no? No tienen que comer, no tienen malas producciones, ¿verdad? Están en la pobreza, pero tienen que ir a la guerra. Y vamos a ver que, para sorpresa de muchos, sí, y descontento de la sociedad rusa, vamos a ver que eh, el zar Nicolás II perderá esta guerra. Sí, perderá esta guerra, lo que vamos a ver, pues que ocasionará una rebelión, sí, una rebelión, o lo que se conoce como la Revolución Liberal de 1905. Justo termina en este caso la guerra y ahí nada más inicia, en este caso, esta revolución, ¿sí? ¿Por qué? Porque gana Japón, Japón se impone, ¿sí? Y Rusia en este caso, pues, vamos a ver que supuestamente debía haber demostrado su poderío, ¿no? El ejército permanente, pues, ruso, ¿no? Debió estar ahí, ¿no? Pero lamentablemente vamos a ver que no. ¿Por qué? Porque Rusia estaba sumida en la pobreza, ¿sí? Estaba sumida en la pobreza. Es así que vamos a ver, pues, que el pueblo se levantará, ¿sí? En 1905, pero, sí, pero ahí sí funcionará. En este caso vamos a poder observar el ejército del zar Nicolás II, ¿no? El cual acabará con todos los rebeldes, ¿sí? A esto se le conoce, ¿no? La revolución en este caso liberal de 1905 se le conoce como el Domingo Sangriento, ¿sí? Porque van a ir, en este caso, ¿no? Los obreros, los campesinos saldrán a las calles a marchar, pero recibirán, en este caso, un ataque del ejército ruso, ¿no? Que es lo que nosotros podemos observar en esta imagen, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que los rusos se van a en cambio.
¿sí? No, pues no puede ser así de forma tan, en este caso, de la noche a la mañana, vamos a decir, cierta forma, salir, marchar y esperar que el zar Nicolás abdique al trono, ¿no? No, no se puede. Esto debe de ser de una forma organizada, ¿sí? Debe de ser de una forma organizada. Entonces vamos a ver que ellos, aquí pues tras la revolución liberal, se dará lo que se conoce como la formación de los soviets, ¿sí? ¿Quiénes van a ser los soviets? Ah, pues será este grupo, ¿sí? Este grupo conformado por obreros, ¿sí? Es conformado por campesinos, ¿sí? Y también vamos a ver que ya en el desarrollo, ¿sí? En el desarrollo de la revolución en 1917, también estarán aquí los soldados. Los soldados se cambiarán de bando, no pelearán, no defenderán al zar Nicolás II, sino que estarán del lado del pueblo, ¿sí? Entonces, la revolución liberal como antecedente es importante porque permite, en este caso, la organización, sí, la organización de lo que finalmente será la Revolución Rusa, que será la que sí tendrá resultados, vamos a decir, sí, la que sí tendrá resultados de un cambio en territorio ruso, ¿sí? También veremos la creación de la Duma. ¿Qué viene a ser la Duma? El Parlamento, ¿sí? Viene a ser el Parlamento. En este caso se tendrá acercamiento al gobierno, ¿sí? Y más adelante logrará ser reconocido como parte, vamos a decir, de una institución, en este caso, de gobierno, ¿sí? Una institución de gobierno en Rusia, ¿sí? La Revolución Rusa tiene dos etapas. La primera etapa viene a ser la Revolución de Febrero, liderada por los mencheviques. En este caso, los mencheviques son rebeldes, pero estos rebeldes son de tendencia un tanto moderada, ¿sí? Son de tendencia moderada. Y vamos a ver, pues, que ellos van a estar encabezados, ¿sí? Encabezados o van a tener como líder a Alexander Kerensky, ¿sí? Alexander Kerensky, ¿sí? Ellos en este caso eh, liderarán, ¿sí? Liderarán la Revolución de Febrero, ¿sí? Y esta, pues, recordar que va a iniciar, va a estallar en Petrogrado, que era, pues, una, vamos a decir, de las ciudades industrializadas, ¿sí? Petrogrado, en este caso, en lo que hoy es San Petersburgo, ¿sí? Y vamos a ver que va a estallar ahí justamente porque esta era la ciudad industrial. Y si nos preguntamos por qué, ¿sí? ¿Por qué en este caso Rusia, en este caso, por qué Rusia estaba pues sumida en la pobreza? Pues vamos a ver que, y ahí vamos a hablar un poquito en este caso de las causas, porque ya cuando mencionamos que es un gobierno de tipo monárquico absoluto, ya sabemos que su característica despótica, ¿verdad? Esa es la característica principal. Todos los poderes del Estado en manos, en este caso, del monarca, que en este caso recibe el nombre de zar. Y vamos a ver, pues, ¿no? Que eso había generado vamos a decir, que se tuviera una pobreza extrema. ¿Por qué? Porque el zar gobierna, pues, para él, para la nobleza, ¿sí? Es más, en Rusia se puede observar, ¿sí? Que para este año, 1917, ¿no? Ya los primeros años del siglo XX, Rusia no estaba del todo industrializada. Sí, como los otros países de Europa, ¿sí? Rusia tenía apenas un 10%, podríamos mencionar, ¿sí? De industrialización y esta en este caso se encontraba concentrada aquí en la ciudad de Petrogrado, ¿sí? Entonces, vamos a poder observar, pues, lo que eso va a generar la pobreza. Su población principalmente era, en este caso, campesina, ¿sí? Principalmente era campesina, ¿sí? Adicional a eso, vamos a ver, pues, que una de las causas será que las ideas socialistas van a llegar a Rusia, ¿no? Y ustedes saben, ¿no? Que ciertas ideas extremas, ¿sí? Van a tener acogida por la población, ¿sí? Van a tener acogida por la población cuando, ¿sí? Cuando hay situación de crisis, ¿sí? Cuando hay situación de crisis, entonces el campesino no tiene que comer, no hay cómo producir, el obrero se siente explotado, bajo sueldo, largas jornadas de trabajo, ¿verdad? Entonces ahí encontrarán las ideas de socialismo como que la semilla, ¿no? Para poder, en este caso, iniciar el proceso de revolución, ¿verdad? Ahora.
Todas estas características se van a agudizar con el estallido de ¿qué? De la Primera Guerra Mundial, a la que también, en este caso, Rusia, en la que Rusia va a estar, ¿verdad? A la que el zar Nicolás II, pues, va a enviar las tropas, pero ¿qué va a pasar? Van a perder, ¿sí? Van a perder en este caso en Tannenberg, en la batalla de los lagos masurianos, ¿sí? Entonces, vamos a ver que para Rusia, eh, estar en la guerra significa qué cosa, agudizar la crisis en la que ya están metidos, ¿sí? Entonces vamos a ver que la Primera Guerra Mundial, la derrota en estas batallas serán importantes, sí, serán importantes para el estallido, sí, de la revolución, ¿sí? Como les decía, el líder será Kerensky, estallará en Petrogrado porque esa es la ciudad industrial, es donde vamos a tener la concentración de obreros, ¿sí? Y pues en plena, vamos a decir, en plena lucha, es donde se va a poder observar que los soldados, ¿qué van a hacer? Los soldados se van a cambiar de bando. Sí, los soldados se cambian de bando y eso va a ocasionar pues que finalmente el ejército del zar Nicolás II sea reducido y no pueda, en este caso, defender, ¿sí? A su zar, no pueda defender a su zar y la revolución se imponga, sí, se imponga. La revolución de febrero es la que va a generar la abdicación al trono del zar Nicolás II, ¿sí? En este caso, lo que significaría, sí, el fin del régimen zarista de la dinastía Romanov, ¿sí? Que era en este caso la dinastía a la cual pertenecía este zar, ¿sí? Pero recuerden que yo he mencionado que los mencheviques son rebeldes, pero de tendencia, ¿qué cosa? Moderada, ¿sí? Moderada. Entonces, cuando Kerensky ingresa, en este caso, y establece un gobierno provisional, ¿sí? Vamos a ver que la población no va a sentir los cambios drásticos que quería. ¿Sí? No va a sentir los cambios drásticos que en este caso ellos solicitaban, ¿sí? Es así que vamos a ver cómo la Duma, que era el parlamento, ¿sí? Reconocido, ¿sí? Por el Estado ruso, donde estaban en este caso, pues vamos a decir, burgueses, ¿verdad? No va a generar los grandes cambios, ¿no? No va a generar los grandes cambios, lo que ocasionará que se enfrenten, pues, a los soviets de Petrogrado, ¿no? Los que habían generado, los que habían iniciado la revolución, ¿verdad? Campesinos, obreros, los mismos soldados, ¿no? Nuevamente, ¿qué ocasionarán ellos? Nuevamente, un cambio en el proceso revolucionario, ¿sí? Un cambio en el proceso revolucionario. Así observaremos, sí, así observaremos a la revolución, sí, de octubre, que cabe aclarar que no va a ser en octubre, es en noviembre, al igual que la revolución de febrero no se desarrolla en febrero, sino que más bien se desarrolla en marzo, sino que ellos tenían otro calendario, el calendario juliano, es por eso que los meses en este caso podríamos decir para nuestra interpretación están un año, perdón, están un mes, ¿no? Un mes de atraso, ¿sí? Vamos a ver, sí, que aquí los soviets, sí, los soviets bolcheviques, en este caso, los que se hacen llamar bolcheviques, que eran de tendencia rebelde mucho más radical, sí, serán los que van a tener presencia en esta segunda etapa, sí, en esta segunda etapa de la revolución, sí. Lenin a la cabeza, Lenin, el líder, en este caso que él, él en este caso, vamos a ver por qué va a tomar, ¿no? Va a ser en todo momento, sí, va a prometer, ¿no? En este caso, esta salida, sí, esta salida de la guerra. Porque él decía, pues, no, y uno de los principales problemas que va a tener la Revolución de Febrero, ¿no? Los mencheviques, es que ellos no quieren continuar con la guerra, no quieren salir de la guerra. Sí, pero del otro lado los bolcheviques veían de que continuar en la guerra iba a generar qué cosa, mayor crisis, ¿verdad? Iba a generar mayor crisis.
Es por eso que vamos a ver pues que Lenin se va a imponer con sus ideas, ¿sí? Y será el líder pues de esta revolución de octubre, derrocando a Kerensky, ¿sí? Derrotando a Kerensky. En todo momento, ¿sí? Vamos a ver que Lenin pues va a tener su frasecita, ¿no? Muy popular, ¿no? Todo el poder para los soviets, ¿sí? Todo el poder para los soviets. O también otra de sus frases, en este caso, que era, ¿no? Paz, tierra y pan, ¿no? Paz porque ellos querían salir de la guerra, ¿sí? Tierra porque ellos querían recuperar, vamos a decir, los territorios que se están perdiendo producto de la guerra, ¿sí? Y pan porque en este entonces, pues Rusia, la población se moría de que de hambre, ¿sí? Vamos a ver que ya con los bolcheviques en el poder, ¿sí? Vamos a tener, pues, ¿no? La fundación del primer Estado socialista de la historia, ¿sí? La formación de la dictadura del proletario, ¿sí? Será el primer Estado social lista de la historia, ¿sí? Una de las primeras acciones de Lenin será ¿qué cosa? Retirarse de la guerra, ¿sí? Retirarse de la guerra, ¿sí? Se firmará el tratado Brest-Litovsk en 1918, ¿sí? Pero al interior, en este caso de la Revolución de Octubre, ¿sí? Vamos a ver que habrá una guerra civil, ¿sí? Desarrollada entre 1918 y 1923. ¿Quiénes se enfrentarán? El ejército, ¿sí? El ejército rojo versus el ejército blanco, ¿sí? El ejército rojo, en este caso de los bolcheviques, ¿sí? Versus el ejército blanco, podríamos decir, de los mencheviques, porque los mencheviques eran de tendencia moderada, recuerdan, ¿sí? Eran de tendencia moderada, ¿sí? Aquí saltará, pues en este caso, vamos a ver que aquí saltará la presencia, ¿sí? De León Trotsky, ¿sí? Será pues el general del ejército rojo, ¿sí? El cual ganará esta guerra civil, ¿sí? El ejército rojo se impondrá, ¿sí? Y vamos a ver, pues, ¿no? Que también, ¿no? Por fin se fundará lo que se conoce como la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en 1922, ¿sí? Vamos a poder observar, sí, que ya establecida una república socialista, ¿sí? Eh, la Unión Soviética, sí, la Unión Soviética, vamos a ver pues que Lenin va a establecer, ¿sí? Las NEP, ¿sí? Va a establecer las NEP. ¿Qué vienen a ser las nuevas políticas económicas o el nuevo plan económico? Sí, también es conocido con ese nombre, nueva política económica o nuevo plan económico, ¿sí? Que básicamente viene a ser, ¿qué cosa? La reconstrucción de nuestra economía, vamos a decirlo, ¿sí? Pero aquí lo curioso será que la planificación, ¿sí? De esta república socialista, ¿sí? Será con iniciativa privada, ¿sí? Pero se supone que lo socialista es, en este caso, en este caso practica la estatización, ¿verdad? De toda la propiedad privada, sí, ¿verdad? Pero recuerden que el socialismo, ¿qué cosa? Es un tránsito hacia el comunismo, ¿sí? Y en ese tránsito, sí, en ese tránsito, vamos a ver pues que Lenin lo que va a hacer es, en este caso, ¿no? Poder acumular las riquezas necesarias para que más adelante puedan ser, ¿qué cosa? Un estado solvente, ¿sí? Porque decía, si nosotros ahorita estatizamos todo, que estamos en crisis, apenas nos estamos levantando, ¿cómo, de dónde vamos a sacar dinero? Ahorita quienes están en este caso o produciendo y lo están haciendo bien, viene a ser en este caso las empresas privadas, la industria privada. Entonces, ellos dan trabajo, ¿verdad? Entonces que ellos continúen, ¿sí? Algunos van a continuar, ¿sí? Porque son realmente solventes, ¿sí? Y más adelante ya podemos aplicar nosotros, ¿qué cosa? Aplicar con ellos nuestras políticas de estatización, ¿sí? Pero inicialmente las NEP van a tener iniciativa privada, ¿sí? Vamos a ver pues que Lenin
lamentablemente, sí, va a fallecer, ¿sí? Va a fallecer. Entonces, todo hacía esperar, pues, de que quien continuara, ¿sí? Quien continuara, en este caso, como cabeza, ¿sí? De la Unión Soviética, sea, ¿sí? Sea León Trotsky, ¿sí? Pero no, quien asumirá, ¿sí? Quien asumirá en este caso el control será Joseph Stalin, ¿sí? Joseph Stalin. Y con él vamos a tener el inicio de esto que se conoce en Rusia como el estalinismo, ¿sí? Que consiste pues en un régimen dictatorial, ¿sí? Régimen dictatorial conocido pues como una dictadura del proletariado, pues un régimen dictatorial, ¿sí? Que se va a desarrollar en Rusia, ¿sí? Y que la principal característica, ¿cuál será? El impulso de la industrialización. ¿Sí? El impulso de la industrialización, que era básicamente, en este caso, lo que Lenin, en este caso, había planteado, ¿no? Nosotros para llegar, en este caso, a industrializarnos, necesitábamos planificar nuestra economía, ¿verdad? Y aquí sí vamos a poder observar el control, en este caso, o la planificación absoluta por parte del Estado de la economía, ¿sí? Eh, eh, y para el que va a aplicar serán los famosos planes quinquenales, que son planes a 5 años, ¿sí? Son planes a 5 años donde se esperaba, ¿sí? Donde se esperaba, pues que me proponía metas, ¿sí? No sé, en distintos aspectos, podría ser en educación, en este caso podría ser en economía, ¿sí? Por ejemplo, quiero convertirme en una potencia, ¿sí? En una potencia armamentista, ¿sí? ¿Qué voy a hacer? Voy a dirigir los recursos, ¿sí? Específicamente a poder convertirme, ¿no? Para poder lograr ello, ¿no? Y yo espero ver qué cosa en 5 años, sí, resultados, ¿no? Porque si yo quiero, en este caso, quiero ser potencia armamentista, eso no lo voy a lograr mañana. No, no lo voy a lograr acá un mes, no lo voy a lograr en 2 años, ¿verdad? No, debe de ser planificado y debo de sumar todos los esfuerzos para poder cumplirlo en un periodo de 5 años, ¿sí? Básicamente esto es una planificación, ¿sí? Es una planificación de lo que se va a hacer. ¿Qué quiere decir? Que hay un proyecto, ¿sí? Hay un proyecto como Estado, ¿sí? Y vamos a ver que en este caso Stalin pues aplicará eso, ¿no? Posterior a la Revolución de Octubre, porque vamos a decir que la Revolución de Octubre tiene como líder a Lenin y pues podríamos decir que esta revolución va a sentar las bases perfectas para poder crear la Unión Soviética, ¿verdad? Pero este periodo va a acabar con la muerte de Lenin, ¿sí? Y la continuación. En este caso ya vamos a poder ver que se van a aplicar otras medidas que lo que buscan es llegar, ¿qué cosa? Al comunismo, ¿no? Que era la etapa final, pues vamos a decir, en este caso, de este proceso, ¿no? Planteado por Carlos Marx, ¿ok? Entonces, vamos a tener ahí. Por aquí curioso, sí, aquí curioso, cómo se puede observar el cartel, ¿no? De propaganda política, porque vamos a ver que lo que va a aplicar Stalin, ¿qué será? La personificación, ¿sí? O el culto a la personificación, pues no, porque él es jefe de Estado, él es la cabeza, ¿verdad? Entonces vamos a ver, pues, ¿no? Este tipo de propagandas, ¿no? Atrás se puede observar la bandera, ¿sí? La bandera roja, ¿sí? Con Carlos Marx, ¿sí? Y con Stalin, aquí, ¿sí? Y aquí, pues, ¿no? Los trabajadores, ¿no? Que unidos nos sacarán adelante, ¿sí? Sacarán adelante a su nación, ¿sí? Ahí los vamos a tener, ¿no? Revolución Mexicana, ¿sí? La Revolución Mexicana va a desarrollarse en estos años, ¿no? 1910, 1917. ¿Qué pasaba en la revolución? En este caso, ¿qué pasa en México, no? ¿Qué pasó? A ver, ¿qué pasó? Pues aquí vamos a tener la dictadura de Porfirio Díaz, ¿sí? Este personaje, pues, había gobernado más de 30 años, o bueno, ya estaba en el poder más de 30 años, ¿sí? Y vamos a ver pues que durante ese periodo, ¿sí? Si bien por momentos había podido observar progreso,
¿sí? No hay que negarlo. Imagínense, pues no en 30 años no tener progreso, su gobierno hubiera sido mucho más corto. Pero no, sí hubo cierto progreso. El detalle es que el progreso estaba dirigido netamente para un sector de la población, que en este caso vendrían a ser las élites, los más cercanos al gobierno, ¿sí? Pero por el otro lado vamos a tener, sí, que en esos 30 años, sí, en esos 30 años la pobreza se había agudizado, ¿sí? Se había agudizado. La población era principalmente campesina, ¿sí? Era principalmente campesina. Y vamos a poder observar, pues, ¿no? Que ya en estos 30 años se había iniciado un descontento hacia este régimen, ¿sí? Y descontento por parte ¿de quién? De lo que viene a ser el proletariado, ¿sí? El obrero, ¿sí? La clase media, ¿sí? La clase media y parte de la élite. ¿Cómo que parte de la élite? Sí, en este caso, los que habían o los que se sentían desplazados, ¿sí? Los que se sentían desplazados, ¿por qué? En este caso, el capital, los que habían sido desplazados por el capital norteamericano estadounidense. ¿Sí? ¿Qué sucede? Que el gobierno de Porfirio Díaz había hecho entrega de tierras, ¿sí? De tierras, territorios, ¿sí? Al capital norteamericano, ¿sí? Cuando digo tierras es porque producían al interior de México, ¿sí? Cuando digo territorio me refiero a porque Porfirio Díaz, a través de distintos acuerdos, ¿sí? Distintos tratados, había ocasionado o había entregado, ¿sí? Territorios a Estados Unidos. Nuevo México, por ejemplo, es un ejemplo de ellos. Pertenece, ¿sí? A Estados Unidos. Houston pertenece a Estados Unidos, ¿sí? Entonces, vamos a ver que había ese descontento por parte de la población y sobre todo en este caso de las élites, las cuales van a decir, no, pues no, esto está mal. Y encima de que el Estado prefiere al capital norteamericano, beneficia más a ellos que a su propia gente, ¿no? Entonces, por ese motivo vamos a ver que va a existir pues ese descontento, ¿no? ¿Qué había sucedido? Porfirio Díaz había anunciado su retiro, ¿sí? Él había dicho, no, ya estoy cansado de gobernar México, ¿verdad? Creo que este es momento, ¿no? De retirarme y de que otra persona, ¿sí? Más joven asuma el poder, ¿verdad? Que otros asuman el poder. Y vamos a ver, sí, y vamos a ver pues que saldrán personajes como Francisco Madero, ¿sí? Los cuales van a anunciar su candidatura, ¿sí? Van a iniciar su candidatura, incluso Francisco Madero va a tener su famoso partido, ¿sí? El Partido Nacional Anti-Reelección se llamaba, ¿no? Antirreeleccionista, ¿sí? Y vamos a ver, pues, que él será, Francisco Madero será el líder y será el candidato de este partido, el partido antirreeleccionista, ¿sí? Pero ¿saben qué pasa? Porfirio Díaz no se retira, ¿sí? Es más, Porfirio Díaz vuelve a postular. Y mientras Madero, en este caso, ¿qué va a pasar? ¿Qué le van a hacer a Madero? Lo van a aprisionar, lo van a meter a la cárcel. ¿Sí? Y mientras él estaba en la cárcel, Porfirio Díaz va a ser, en este caso, declarado ganador de las elecciones. Pero no, Porfirio Díaz no, que ya no quería gobernar, no que estabas cansado. No. Entonces, esto vamos a ver que va a generar mayor descontento, sí, mayor descontento en la población. Porfirio Díaz, sí, Porfirio Díaz iba a gobernar un periodo, iba a tener un periodo de gobierno adicional, ¿sí? Pero vamos a ver que aquí Francisco Madero va a lograr escapar, ¿sí? Él es que en este caso huye, ¿sí? Y vamos a ver pues que él se va para Estados Unidos, ¿sí? Escapa a Estados Unidos. Y vamos a ver que desde Estados Unidos va a lanzar el famoso plan de San Luis de Potosí. ¿Qué era el plan San Luis de Potosí? Era un llamado, ¿sí? Era un llamado era un llamado al levantamiento de todo el pueblo mexicano para acabar con la dictadura, sí, para acabar con el régimen de Porfirio Díaz.
Esto efectivamente va a generar, ¿qué cosa? Levantamientos, ¿sí? Va a generar levantamientos, ¿sí? Donde van a destacar personajes como Emiliano Zapata y Pancho Villa, ¿sí? Miren, en este caso, esta imagen de acá es una fotografía, ¿sí? Es una fotografía de la época, ¿sí? Pancho Villa y Emiliano Zapata, ¿sí? En este caso, líderes, en este caso vamos a ver de la revolución, ¿no? Ahora, ¿qué sucede? En México van a existir muchas, podríamos decir, facciones, regiones que se van a levantar, pero ellos se levantan, pero no hay una unidad entre todas las rebeliones que se van a generar, ¿sí? Al punto de que entre ellas, al no estar de acuerdo, ¿sí? Con los que están en la cabeza, darán qué cosa, golpes de Estado, ¿sí? Vamos a ver que en este caso la caída, ¿sí? De Porfirio Díaz, ¿sí? La caída de Porfirio Díaz y su salida, su exilio de México, se estará dando en 1911, ¿sí? El 20 de mayo de 1911. Y se convocarán elecciones y aquí estas elecciones las ganará ¿quién? Francisco Madero. Francisco Madero regresará. Sí, regresará, ¿sí? Y vamos a ver que su gobierno, ¿sí? El gobierno de Francisco Madero, ¿sí? Pues vamos a ver que va a ser considerado como un gobierno, ¿qué cosa? De tipo moderado, ¿sí? De tipo moderado y liberal. ¿Qué quiere decir? Que está aplicando al nivel económico, ¿sí? Las mismas medidas, pues, en este caso, o bueno, atraía el capital norteamericano, ¿sí? Lo que va a ocasionar que su gobierno tenga, ¿qué cosa? Tenga una oposición, sí, tengo oposición. Por eso que vamos a ver aquí, ya cae, en este caso Porfirio Díaz, cae, se va, 1911, sí, inicia el gobierno de Madero, sí, inicia el gobierno de Madero, pero ese gobierno de Madero, que es de tendencia moderada, sí, moderada y liberal, sí, va a tener oposición. La oposición, ¿quién la va en este caso a representar? Emiliano Zapata, ¿sí? Emiliano Zapata, el cual, ¿sí? Nos va a plantear el famoso Plan Ayala, que básicamente el Plan Ayala constaba del reparto de las tierras, ¿sí? Y el Plan Ayala era no solo repartir la tierra, no la cuestión agraria, sino que él hacía un llamado a continuar, ¿sí? A continuar lo que viene a ser la lucha revolucionaria, ¿sí? Porque ¿qué había pasado con el gobierno de Madero? Francisco Madero había disuelto los ejércitos revolucionarios. No, pero aquí, en este caso, Emiliano Zapata quiere continuar con la revolución hasta encontrar cambios verdaderos, ¿sí? Y vamos a ver pues que efectivamente Emiliano Zapata tomará en este caso el poder, sí, tomará el poder, pero ¿será qué cosa? Será vencido, sí, será vencido, sí, o bueno, un golpe de Estado, sí, será vencido por un golpe de Estado ocasionado, sí, ocasionado por Víctor, sí, por Víctor, o perdón, Víctor no, Victoriano Huertas y adivinen quién, el sobrino de Porfirio Díaz, Félix Díaz, sí, Félix Díaz y Victoriano Huerta, sí, darán un golpe de Estado, sí, por lo que vamos a ver que el reparto de las tierras, ¿verdad? La idea que tenía Emiliano Zapata, qué cosa no se va a realizar. ¿Por qué? Porque el golpe de Victoriano Huerta junto con Félix Díaz en este caso, buscará la continuación, ¿sí? La continuación de las políticas de Porfirio Díaz, pues, ¿sí? Vamos a ver que ellos son, y va a ser un gobierno, pues, no considerado, ¿sí? El continuismo de Porfirio, del porfiriato, ¿sí? Se le conoce en este caso a la escena trágica como estos 10 días de violencia, sí, desarrollados en México, sí, 10 días de violencia desarrollados en México, sí. Pero, pues, Victoriano Huerta, si no va a salir en este caso tan beneficiado, vamos a decir, ¿no? Al dar este golpe de Estado. ¿Por qué? Porque se hará un llamado, ¿sí? Un llamado a la continuación, pues, de la rebelión, ¿verdad? Y aquí ya vamos a cambiar de personaje, ¿sí? De personaje líder, ¿sí? El que busca cambio
y vamos a tener a Venustiano Carranza, ¿sí? Él era gobernador de Coahuila, por eso le digo, van a aparecer varios personajes y cada uno pues tenía presencia ¿dónde? En sus estados, ¿sí? En sus provincias, ¿sí? Y vamos a ver pues que Venustiano Carranza, sí, Venustiano Carranza lanzará el Plan Guadalupe. Sí, el Plan Guadalupe. ¿Y qué es el Plan Guadalupe? Básicamente, lo que ellos querían establecer era un gobierno constitucional. ¿Sí? Y dice, ¿de qué sirve, no? Que querer establecer reformas y todo si no tenemos una constitución que avale verdaderamente y haga perdurar las reformas que se quieren realizar. Entonces, lo que él buscaba, ¿qué cosa era? Vuelvo y repito, un gobierno constitucional, ¿sí? Es decir, que él proponía convocar a elecciones, ¿sí? Y convocar a un Congreso Constituyente, ¿sí? Un Congreso Constituyente, el cual se encargara, pues, de elaborar la Constitución, ¿sí? Ahora, como les digo, van a haber muchas facciones. Por ello se va a generar, ¿qué cosa? Un conflicto entre caudillos. Pero ¿quién se logrará imponer? Venustiano Carranza, ¿sí? Este conflicto de caudillos, esta guerra de caudillos, en este caso, la va a ganar Carranza, y como Carranza gana, y él tenía su idea de qué, de convocar a elecciones, ¿sí? Convocar a elecciones y convocar un Congreso constituyente, pues vamos a ver que finalmente lo logrará. ¿Sí? Logrará tener, en este caso, convocar a elecciones, ¿sí? Logra convocar elecciones eh, y vamos a ver que gana las elecciones, ¿sí? Y convoca pues a este Congreso Constituyente, ¿sí? El cual va a elaborar la Constitución de 1917. En esta constitución, sí, en esta constitución, sí, vamos a ver, pues, ¿no? Que efectivamente, sí, efectivamente se va a tener, sí, se va a tener un verdadero cambio, ¿no? ¿Qué es lo que toda revolución va a buscar? Sí, ¿qué es lo que toda revolución quiere? Porque si no, no se llamaría revolución, ¿no? Quieren un cambio. Muchos, por ejemplo, en el Perú, recordarán, pues, en este caso, las conspiraciones criollas, ¿no? Cela, Payardel los hermanos Angulo, ¿verdad? Tacna, Huánuco, Cusco, ¿verdad? Pero no se unían estas rebeliones, ¿sí? Estas conspiraciones que no se unían, por ende no tenían fuerza, ¿verdad? Algo así sucede aquí al inicio, pero ellos sí logran un cambio, a diferencia que las conspiraciones criollas no logran generar en este caso cambios, ¿sí? Por eso no se le podría llamar, pues vamos a decir, no, ahí no en ese momento no se logró la independencia. Sin embargo, aquí vamos a ver que a pesar de que eran independientes, están en contra de una dictadura y para buscar terminar con esa dictadura se generó todo el proceso, vamos a decir, que acabamos de mencionar, ¿sí? Hasta finalmente lograr su constitución, donde vamos a ver, pues, ¿no? Se va a poder observar una nueva estructura, tanto política y social. Ahí se observa el verdadero cambio. Y vamos a decir, pues ahí un dato curioso, sí, un dato curioso, viene a ser que Estados Unidos intervino en todo momento en el proceso revolucionario, apoyando a cierta facción, ¿sí? Entregando muchas veces, en este caso, armas, financiando, ¿sí? Entonces vamos a ver esta característica también, ¿no? Como parte de la Revolución Mexicana, ¿sí? Entonces ahí vamos a tener, sí, ahí lo vamos a tener. Ahora sí, pasamos al siguiente tema, ¿sí? Sistema capitalista, pero en crisis, ¿sí? Sistema capitalista en crisis. Esto vamos a ver, sí, esto vamos a ver que tendrá sus antecedentes, sí, tendrá sus antecedentes en lo que se conoce como la prosperidad de los años 20. ¿Qué había sucedido al terminada la Primera Guerra Mundial? Pues vamos a ver que todos los países, como era propio, sí, como era propio, todos los países entran en guerra, sí, todos los países entran en guerra. Pero Estados Unidos se repara muy fácilmente y rápidamente, sí, muy fácil y rápidamente de esta crisis, ¿sí? Pues vamos a ver y recordar que Estados Unidos fue de los últimos países en ingresar a la guerra,
¿sí? Él ingresa en 1918, no, perdón, 1917. Y la guerra se acaba el siguiente año. ¿Qué quiere decir? Que su participación sí fue por un tiempo más corto, a diferencia de los países que estuvieron desde el día uno en la guerra, ¿sí? A los cuales les va a costar levantarse de la crisis, ¿sí? Y peor aún, si nosotros mencionamos que estos países participantes de la guerra fueron los perdedores, pues la crisis es aún peor. Pero Estados Unidos gozaba, ¿sí? Gozaba de una gran prosperidad, ¿sí? Su hegemonía era tanta, ¿sí? La hegemonía era tanta que se da el lujo de apoyar, ¿sí? A otros países, llevando su capital a los países europeos, lo que va a generar, ¿sí? Lo que va a generar cierta dependencia, ¿sí? Dependencia económica de los países europeos con Estados Unidos, lo que ocasionará que si Estados Unidos, ¿sí? Sufre una crisis, ¿sí? Sufre una crisis, pues esta se vea reflejada también en los países europeos, ¿sí? Se vea reflejada en los países europeos, ¿sí? Los locos años 20, ¿sí? Es como también se los conoce, los felices años 20, ¿sí? Pues van a ser este periodo donde los estadounidenses, pues, van a tener gran cantidad de liquidez, en este caso en cuanto al dinero. Ellos van a poder construir sus casas, ¿sí? Sus autos. Se va a difundir, en este caso, esta idea, ¿no? De la familia estadounidense, ¿no? Y vamos a ver, pues, ¿no? Que todo el mundo, wow, decía, no, no queremos esa prosperidad, sí, pero esa prosperidad, pues, no va a durar para siempre, ¿sí? ¿Qué sucedía? ¿Cómo se manejaba la economía en cuanto a lo que venía a ser, vamos a decir, la industrialización, las empresas y todo ello? Pues existía mucha especulación financiera. ¿Qué quiere decir? Que el valor de una empresa, ¿sí? El valor de una empresa estaba, ¿sí? Estaba en pro de la producción que ésta realizaba, ¿sí? Si una empresa automovilística, no sé, ha producido 500.000 de automóviles, vamos a decir, ¿no? ¡Ah! Entonces, sus acciones valían, un montón, porque se asumía que esos productos, esos autos iban a ser vendidos. Pero imagínate que no sean vendidos. Imagínate que no sean vendidos. La empresa no va a recibir, ¿qué cosa? No va a recibir no va a recuperar la inversión, ¿verdad? Y eso era lo que sucedía, ¿sí? Cuando hablamos de la especulación, entonces se especulaba mucho respecto a los precios, se especulaba mucho respecto a cómo se iba a mover el mercado el siguiente año. Entonces, vamos a ver que cuando hablamos de la crisis incluso se menciona la Bolsa de Valores de Nueva York. ¿Y por qué? Porque es en la Bolsa de Valores de Nueva York donde se vendían las acciones de estas empresas que funcionaban en base a la especulación financiera. ¿Sí? Entonces, la acción, ¿sí? Las acciones de una empresa, ¿sí? Tenían su valor en base a la producción. Entonces yo decía, yo he producido un montón, entonces las acciones de mi empresa valen también un montón, ¿verdad? Pero ¿qué sucedía? Cuando tú compras una acción, ya tú pagas por las acciones, ¿verdad? Pero las ganancias que pueda producir esa empresa, ¿cuándo las vas a ver? Cuando cierra el año, en este caso, cuando cierra el año fiscal, como podríamos decir. Es decir, que a ti te pagan el siguiente año todavía. Entonces, ¿qué sucedía? Las personas que habían comprado las acciones, agarra y dice, ya voy a cobrar, ¿no? Ya estamos, enero ya. Ya, a ver, empresa, yo te compré acciones, miren, ¿no? Entonces, ¿cuánto porcentaje me toca? No, el de las ganancias. La empresa va a decir, lo siento, pero no pudimos vender, ¿no? No vendimos lo suficiente, entonces no tenemos cómo pagar las acciones. Pero yo había invertido, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Yo no voy a recuperar, ¿verdad? No voy a recuperar ese dinero que yo invertí. Dicen, ya el siguiente mes, ya después. Entonces, vamos a ver que ahí, sí, al tener esta especulación financiera, el valor de las acciones en base únicamente a la producción,
Habían creado, sí, se había creado una burbuja financiera, una burbuja económica, ¿sí? La cual, sí, en cualquier momento se podía, ¿qué cosa? En cualquier momento podía explotar, ¿sí? Ahora, otra de las causas, ¿no? Dentro de lo que ya les vengo explicando, es que para una empresa quería tener el valor de sus acciones muy elevadas, entonces, ¿qué iba a generar, como era común en la industria, producir en grandes cantidades, ¿verdad? Y se va a poder observar que es una sobreproducción industrial y agrícola también, ¿sí? Y no hay salida. Justamente porque no hay salida, no hay venta de los productos. ¿Por qué? Porque las empresas no están realizando, si no están realizando el pago por la venta de las acciones. Entonces, ¿qué cosa? No hay dinero, pues, ¿verdad? Porque las personas que compraban acciones se suponía que debían de ver, su dinero se les debía de devolver en ganancias, pero no hay dinero. Entonces, vamos a ver que tampoco va a haber un movimiento económico, ¿sí? Es así que vamos a ver, pues, que otra de las causas viene a ser, ¿qué cosa? La crisis del capitalismo monopólico, ¿sí? Crisis del capitalismo monopólico, donde podremos observar, ¿sí? Donde podremos observar la característica de la ortodoxia liberal. ¿Qué viene a ser la ortodoxia liberal? Viene a ser en este caso esta característica, ¿no? Propia, ¿no? Que es común, vamos a decir, de la economía liberal, que viene a ser la no intervención del Estado en la economía, ¿no? Que la economía se mueva solita por las leyes de la oferta y la demanda, ¿sí? No intervención del Estado. Eso viene a ser ortodoxia, ¿sí? Ortodoxia liberal, ¿sí? Lo que es común. Y lo común en una economía liberal era ello, ¿sí? No intervención del Estado, ¿sí? No intervención del Estado, ¿sí? Entonces vamos a ver que todas estas cuestiones van a generar finalmente, ¿sí? La crisis del sistema, fallas en el sistema, ¿sí? Y esto se va a desarrollar de la siguiente manera. Jueves 24, ¿sí? Jueves 24 se lanzan al mercado, ¿sí? Se lanzan al mercado, en este caso a la bolsa de valores, ¿sí? Se lanzan alrededor de 12.000 acciones, ¿sí? Y no hay, nadie las compra. Y se supone que cuando esto se va moviendo, ¿no? El valor de las acciones en la bolsa se va moviendo, ¿no? Se va moviendo. Cuando más personas quieren comprar una acción, su precio se eleva. Pero cuando no hay personas que quieran comprar, en este caso, el precio tiende a bajar, baja, baja. Y por más bajo que están, nadie las compra. Ya, jueves 24. Esto se le conoce como el jueves negro, ¿sí? Viernes, nuevamente, se lanzan más acciones. Alrededor de 14.000, me parece que vienen a ser. Nada, no hay. Precio bajo, nada. Fin de semana, sábado, domingo, la bolsa no funciona, ¿sí? La bolsa de valores no abre, ¿sí? No trabaja, vamos a decir, ¿no? Ya. Lunes, 15.000 acciones, nada. Martes, nuevamente, 17.000 acciones, a bajo precio, nada. ¿Sí? ¿Qué ha sucedido? Se ha producido un quiebre en la bolsa de valores, lo que nosotros conocemos como el crack del 29, ¿sí? El crack del 29, ¿sí? Ahora, no confundir el término crack del 29, ¿sí? Con la Gran Depresión, porque la Gran Depresión es la consecuencia del crack del 29, ¿sí? Es la consecuencia, ¿sí? Y la Gran Depresión, en este caso, viene a ser, pues, básicamente, viene a ser la crisis, ¿sí? Producida por el quiebre de la bolsa de valores, ¿sí? Donde vamos a observar, los bancos van a cerrar, ¿sí? Quiebra de bancos, porque la gente, ¿qué va a hacer? Como ha caído la bolsa de valores, ¿sí? ¿Qué va a hacer? Va a querer ir a sacar su dinero del banco, ¿sí? Va a querer sacar su dinero del banco. ¿Qué va a decir el banco? Se va a declarar en bancarrota. Se declara en bancarrota el banco, ¿sí? Las fábricas van a cerrar.
¿sí? Las fábricas van a cerrar, ya no son solventes las fábricas, ¿sí? Esto lógicamente va a verse reflejado con qué, con el desempleo, pues, ¿no? Cierran las fábricas, desempleo generalizado, ¿sí? Ahora, no solo en este caso de las fábricas, productores, sino que también vamos a ver distintas cantidades de empresas van a cerrar. Es decir, que no solo va a haber desempleo en el obrero, sino que este desempleo se va a ver generalizado hacia absolutamente todas, vamos a decir, todos los oficios, todas las profesiones, ¿sí? ¿Qué va a pasar con el dinero? Se va a devaluar, se devalúa la moneda, ¿sí? No tiene poder, no tiene capacidad adquisitiva, ¿sí? Y vamos a ver, sí, y vamos a ver que esta crisis, recuerden, yo les decía, los países dependían de Estados Unidos económicamente, incluso el Perú también, ¿no? El gobierno de Leguía, el oncenio de Leguía. ¿Qué va a pasar? La crisis se extiende, ¿sí? Hacia los países donde Estados Unidos tiene capital. Sí, tiene capital, ¿sí? Y es ahí donde nosotros vamos a poder observar la crisis de la democracia liberal. ¿Será, sí, que este sistema no funciona? ¿Sí? En este caso, ¿no? Porque quienes están a la cabeza, ¿sí? Quienes están a la cabeza quienes están gobernando, ¿sí? Han ingresado, ¿qué cosa? A través de elecciones democráticas, ¿verdad? ¿Será que lo que ellos realizan está mal? ¿Sí? ¿Será que esta forma de política está mal? ¿No? Entonces vamos a ver ahí también la crisis de la democracia liberal, porque lógicamente son ellos los que aplican una economía de tipo ¿qué cosa? Liberal. ¿Sí? Entonces vamos a ver en este caso esta situación, ¿no? Como consecuencia de este hecho histórico, el crack del 29, ¿sí? El crack del 29, ¿sí? Le dicen crack del 29 en este caso justamente por el año, ¿sí? Por el año, recuerden, se va a producir en este caso en el mes de octubre, ¿sí? En el mes de octubre, ¿sí? Y vamos a ver pues en este caso que eh, el presidente, ¿sí? Roosevelt empezará a firmar o empezará a aplicar medidas para poder salir de esta crisis, ¿sí? En lo que se conoce como el New Deal, ¿sí? El New Deal viene a ser el nuevo trato, ¿verdad? El nuevo trato. Y aquí vamos a tener la presencia de un gran economista, John Maynard Keynes. Él va a analizar la situación de la crisis, por qué se generó la crisis y específicamente él se va a sorprender de un país, porque este país no ingresó en este caso en crisis. ¿Sí? La crisis no se expandió hasta ahí. ¿Cuál era este país? Rusia. Bueno, que ya no se llamaba Rusia para este año, ¿verdad? Para este año viene a ser, en este caso, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS. La URSS no había entrado en crisis, ¿sí? Entonces se agarra y Keynes pues se sorprende y analiza la situación de la URSS y se pues encuentra el principal factor diferencial que es en la URSS, su economía es planificada. ¿Y quién la planifica? El Estado. El Estado interviene en la economía mediante la planificación. ¿Sí? Es decir, que todo lo que se hace a nivel económico, el Estado primero lo aprueba. Entonces John Maynard Keynes dice, a ver, siguiendo este modelo, el Estado puede intervenir, sí puede intervenir en este caso en el sistema capitalista, pero no como lo hace la Unión Soviética, sino debe de ser qué cosa, de una forma menos invasiva, simplemente ¿para qué? Para regular la economía y poder garantizar, sí, poder garantizar una economía de tipo liberal. ¿Sí? Es así que vamos a ver pues que en la primera etapa del New Deal se va a dar la intervención del Estado en la economía, esto con la intención de regularla. Y una de las acciones que realizará Estados Unidos, sí, una de las acciones que realizará Estados Unidos será todo el capital que está en el extranjero, hay que traerlo, hay que hacer la repatriación, sí, repatriación en este caso, del capital. Justamente por ese motivo es que se va a generar la crisis, pues la crisis en los países se va a agravar.
No, en nuestro país, ¿sí? En el gobierno de Leguía, ¿sí? En 1929, todas las fábricas, los bancos, todo cierran, genera desempleo aquí en el Perú, ¿no? Incluso sabemos que eso produce la caída de Leguía, ¿verdad? Produce la caída de Leguía. Imagínense ya pues en otros países también, ¿no? Que ellos hicieron la repatriación de su capital. No, dicen, no, primero todos, primero solucionamos aquí, luego vemos cómo intervenimos, ¿no? Económicamente en otros países, ¿sí? Ya, ahí está. Sí, van a hacer eso es lo que van a hacer y eso es lo que va a generar justamente que la crisis se agrave en otros países también, ¿sí? Vamos a ver que ellos también aplicarán lo que viene a ser el aumento del gasto público en obras, ¿sí? ¿Por qué? Porque era necesario, sí, era necesario que se tenga, como hay desempleo y cuando uno no trabaja, sí, está desempleado, ¿qué sucede? No reciben sueldo, pues. Si no recibes un sueldo, ¿cómo vas a vestir? ¿Sí? ¿Cómo vas a alimentarte? ¿Sí? ¿Cómo vas a pagar la educación de tus hijos? ¿No? ¿Cómo te vas a educar? Entonces, van a ver, es necesario, sí, es necesario que las personas trabajen, porque cuando ellas trabajan, consumen, mueve la economía. Entonces, vamos a ver que una de las formas de generar empleo será a través de obras públicas que son necesarias, ¿verdad? Obras públicas que son necesarias, ¿sí? Y vamos a ver, pues, que incluso se reducirán lo que vienen a ser las jornadas de trabajo, ¿sí? Te vamos a pagar, pero tú vas a trabajar solo medio tiempo, 4 horas, igualito. ¿Por qué? Porque las otras 4 horas libres, ¿qué vas a hacer? Vas a ir a gastar tu dinero, ¿verdad? Vas a ir a gastar tu dinero y cuando gastas tu dinero, estás nuevamente reactivando la economía, ¿sí? Entonces vamos a ver qué eso es lo que van a hacer incluso, ¿no? Dice, ya se terminó de construir el puente, se construyó ya la carretera, las veredas. Ya está bien, ya no hay más trabajo, ya no hay más trabajo que hacer. No, no importa. Si es posible, destruyo la carretera, destruyo la vereda con tal de seguir generando, ¿qué cosa? Más trabajo. ¿Sí? Con tal de generar más trabajo, porque lo importante para reactivar la economía es que las personas tengan un trabajo, perciban un sueldo y con ese sueldo se gaste, ¿sí? Y nuevamente la economía se vuelva a mover, ¿sí? Se vuelve a mover. La segunda parte del New Deal viene a ser, en este caso, del 35 al 38, donde básicamente vamos a ver qué cosa, la creación del sistema de seguridad social, donde el Estado debe de garantizar, sí, debe garantizar educación, sí, debe de garantizar salud y debe de garantizar trabajo. ¿Sí? Esto sí que vamos a tener, pues, ¿no? la aplicación y ahí vamos a ver intervención del Estado netamente, ¿sí? Eh, Cuando te dicen, por ejemplo, una empresa te contrata, ¿sí? Te contrata y se supone que debe de cumplir, ¿qué cosa? Debe cumplir el contrato, ¿verdad? Y se supone que si no cumple el contrato, ¿qué va a pasar? El Estado lo puede sancionar, ¿verdad? Y para eso tenemos entes reguladores que hacen ello. Ahí está. Está dando qué cosa? Seguridad social en cuanto al trabajo. Sí, en cuanto al trabajo, ¿sí? Entonces vamos a observar, si vamos a observar este tipo de medidas, donde el Estado interviene, ¿sí? El Estado interviene simplemente para garantizar, ¿sí? El funcionamiento de la economía. No te dice, en este caso, tienes que contratar a todas estas personas. No, no, no. Lo que te dice es que si tú las contratas, deben de trabajar bajo, ¿qué cosa? Bajo una ley. Y esas leyes, ¿quiénes las van a crear? La va a crear el Estado, lógicamente, ¿sí? También vamos a ver el aumento de los salarios, ¿sí? El aumento de los salarios. Un ejemplo claro es que quien determina, en este caso, los salarios mínimos, por ejemplo, viene a ser el Estado. En el Perú, por ejemplo, no recuerdo en cuánto está el mínimo, creo que está en 1.200. Entonces, ¿quién ordena eso? ¿Quién es? Es el Estado. Y las empresas que tienen que hacer, tienen que acatar, ¿verdad? Tienen que acatar. Entonces, vamos a observar ahí en este caso que hay una cierta regulación por parte del Estado, que lógicamente estas decisiones se toman de forma muy, pero muy pensadas, ¿verdad? Porque a veces tú puedes aumentar el sueldo ya 1.500, 1.900 de sueldo mínimo.
pero si la empresa no es solvente para generar ello, lo que vas a generar, ¿qué cosa es? Es cierre de empresas y vas a generar desempleo. ¿Vale? Entonces, son medidas que se debe realizar por parte del Estado, pero de forma muy, muy regulada y muy, muy bien, en este caso, pensada. ¿Sí? Entonces vamos a ver, si vamos a ver que este va a ser el desarrollo, pues, de forma general de la crisis del sistema capitalista, ¿sí? Ahora, esta crisis, chicos, ¿sí? Esta crisis va a generar, ¿sí? Va a generar que en países como Alemania, como Italia, estos grupos políticos de tendencia radical, ¿sí? ¿Sí? Tengan importancia, se vuelvan populares, ¿sí? No quiere decir que, uy, crisis del capitalismo generó la formación de los partidos, políticos, con tendencia revanchista. No, no, no. Sino de que la crisis lo que va a generar es que cosa que ellos tomen o lleguen al poder, ¿sí? Porque van a tener mucho, pero mucho, mucha mayor presencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque recuerden, en época de crisis, sí, en época de crisis es que se genera, sí, se genera el apego a ideas y soluciones, sí, mucho más drásticas. ¿Sí? Ahora, los fascismos vienen a ser básicamente de cosa, una ideología, ¿sí? Y sistema político, ¿sí? El cual tiene la característica de ser totalitarista. Estos fascismos habían surgido tras la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Habían surgido tras la Primera Guerra Mundial, pero vamos a decir que no tenían gran acogida, ¿sí? Sí, tendrían pues por ahí ciertos, seguidores, ¿verdad? Ahora, ¿cuáles son las causas? Rechazo al Tratado de Versalles, ¿sí? Para Alemania es muy evidente el rechazo al Tratado de Versalles, pero por ahí podríamos confundirnos. Y Italia, ¿por qué? Si se supone que Italia estaba del bando ganador, pero en este caso, no se benefician grandemente. Además, recuerden que Italia se cambió de bando, ¿sí? Se cambió de bando. Estaba inicialmente el bando del bando que perdió y luego pasó al bando ganador, pero en realidad no le sirvió de mucho. Igualito le llegó la crisis, ¿sí? Y fue difícil salir de la crisis, ¿sí? Vamos a ver pues que no solo el rechazo al Tratado de Versalles era la causa, sino también qué cosa, la crisis producida por la Primera Guerra Mundial, la cual se va a agravar con el crack del 29. ¿Sí? Vamos a ver también el avance del socialismo. ¿Por qué? Porque estos fascistas, al ser totalitaristas, ¿sí? No permiten el ingreso de otro tipo de ideologías. Y en este caso, el socialismo es una de ellas. Hay un rechazo hacia, ¿sí? Hacia la ideología socialista, ¿sí? Y vamos a ver, pues, en este caso, que estos movimientos nacionalistas que se van a convertir en ultranacionalistas, ¿sí? Van a empezar a radicalizarse, ¿sí? Van a empezar a radicalizarse, ¿sí? Características. Antidemocrático, una vez que llegan al poder, ¿sí? Una vez que ellos llegan al poder, está prohibido, ¿sí? Y más, ya no será legal que se formen otros partidos políticos. Ellos se convertirán, ¿qué cosa? En el único partido político, ¿sí? Anticomunistas, recuerden, el rechazo al socialismo, ¿sí? Rechazo a las ideas, ¿sí? Del socialismo. Recuerden que el comunismo es la última etapa, ¿sí? La última etapa del, en este caso, de este proceso estudiado por Carlos Marx, ¿sí? El socialismo es una transición únicamente, ¿sí? Ultranacionalistas. El nacionalista, recuerden, es el que quiere su territorio, se identifica con sus compatriotas porque tienen la misma historia, tradición, pertenecen a la misma raza, ¿verdad? Eh, pero cuando ya hablamos de un ultranacionalismo, estamos hablando de que mi nacionalismo es tan grande que yo rechazo al que es distinto a mí. Sí, rechazo al que es distinto a mí. Totalitarista, porque en este caso ellos administran absolutamente todo, ¿sí? Revanchismo, porque en este caso va a surgir, ¿no? Esta idea de odio contra los países que le han generado, vamos a decir, ¿no? La crisis en la que están sumidos, ¿sí? Antisemitismo. Y esto se relaciona mucho con lo que viene a ser el ultranacionalista, porque ellos van a ir en contra de lo que son distinto a ellos. Ellos consideran que los que eran más distintos a ellos, ¿quiénes eran? Los judíos, ¿sí? Los judíos. Y antiliberal, porque lógicamente ellos están viendo que
el país liberal, Estados Unidos, incluso ellos, ¿qué cosa? Entraron en crisis. Entonces, no, ellos no pueden ser de tendencia liberal. Sí, ellos son antiliberal, rechazo a Estados Unidos. Fascismo italiano, que la curiosidad viene a ser que todos, bueno, en este caso los que vamos a mencionar el día de hoy, Italia, Alemania, y España, ellos llegan de forma legal, ¿sí? A tomar el poder. O sea, ellos fundan su partido, ¿sí? Fundan su partido, el Partido Nacional Fascista, ¿sí? Ellos, vamos a ver que en 1922, ¿no? Van a realizar lo que se conoce como la Marcha sobre Roma. Pero la Marcha sobre Roma, chicos, no inicia en este caso como tal, como la Marcha sobre Roma, sino que inicia como la huelga general de los famosos, qué cosa, camisas negras, que ustedes pueden observar aquí, sí, los camisas negras, miren, sí, miren cómo están sus camisitas literal, así, sus camisas son negras, literal. Pero, profesor, acá hay alguien que no tiene su camisa negra, miren, su camisa es blanca, bueno, encima tiene saco negro, ¿verdad? Pero los demás sí tienen su camisa negra, así tal cual, como lo menciona, sí. ¿Qué sucede? Aquí el Partido Nacional Fascista va a hacer su presencia en esta huelga general y lo que va a hacer básicamente es neutralizar, sin neutralizar esta huelga, lo que termina convirtiéndose pues en la marcha sobre Roma, ¿sí? Donde vamos a ver, ¿sí? Que ellos acaban con los huelguistas, si acaban con los huelguistas, se imponen y serán incorporados al gobierno. Sí, serán incorporados al gobierno. De esta manera, sí, Benito Mussolini llegará a ser primer ministro. ¿Sí? Llegará a ser primer ministro, ¿sí? Porque en Italia tenían ellos su gobernante, pero ya era mayor también, entonces, prácticamente lo que hace es ceder el poder, ¿sí? Vamos a ver que ya con Benito Mussolini a la cabeza es que se va a dar el pacto de Letrán. Y va a ser importante el pacto de Letrán, ¿por qué? Porque básicamente es como una alianza con la Iglesia Católica, donde, vamos a ver si donde la Iglesia Católica va a lograr autonomía e independencia sobre, ¿qué cosa? Los estados vaticanos, ¿sí? En este caso, el Vaticano. ¿Sí? ¿Y quién le da ello? Ah, él, en este caso, en este caso Benito Mussolini, ¿sí? Vamos a ver que está, aquí se puede observar, ¿sí? La firma, ¿sí? Del Pacto de Letrán, conocido también como el Concordato de Letrán, ¿sí? Entre el cardenal Gasparri y el secretario, ¿sí? Secretario Pío VI, ¿sí? Y Mussolini también, por supuesto, aquí se lo puede observar, ¿sí? Ahí van a estar, van a firmar, y ahí se van a, ¿cómo le digo? Se van a formar, pues, en este caso, los estados pontificios, ¿sí? Que ustedes saben, está en Roma, está ahí, pero ellos, ¿qué cosa? Ellos van a ser ajenos, porque ellos son independientes, ¿sí? Ellos son ajenos a la guerra. Sin embargo, podemos observar aquí que el fascismo entra en alianza con las ideas del catolicismo. ¿Por qué? Porque básicamente el catolicismo viene a ser también, ¿qué cosa? Una ideología, sirve para el control social, ¿sí? Ahí lo vamos a observar. El nazismo, que se va a fundar también con un partido, ¿sí? El Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, que ya sabemos que de socialista no tenía absolutamente nada, ¿sí? No tenía nada, pero era parte de su nombre. Casi, casi podríamos decir que es un juego de palabras, ¿sí? Nosotros lo conocemos como el Partido Nazi, ¿sí? Ahora, el Partido Nazi, vamos a ver que va a intentar dar un golpe de Estado, ¿sí? Va a intentar dar un golpe de Estado conocido como el Putsch, sí, la Putsch de Múnich, ¿sí? Y vamos a ver que acá Hitler, pues, ¿qué va a pasar? Va a ser encarcelado, ¿sí? Va a ser encarcelado. Pero en la cárcel, ¿qué es lo que nos sobra? Tiempo, ¿sí? Y en ese tiempo de sobra que va a tener en la cárcel, ¿qué va a hacer? Va a escribir este famoso libro, Mi lucha, conocido también como el Mein Kampf, ¿sí? El Mein Kampf. Este librito contiene los principios básicos, ¿sí? Los principios ideológicos del nazismo, ¿sí? Vamos a ver aquí. Básicamente aquí te está avisando todo lo que iba a hacer. Es antisemitismo, rechazo a los judíos. Se consideran ellos de superioridad racial. Los alemanes son la raza superior, ¿sí? Rechazo al Tratado de Versalles. Rechazo al comunismo
y búsqueda del espacio vital, ¿sí? Recuerden, ellos habían perdido territorios, ¿sí? Ellos habían perdido territorios. Búsqueda del espacio, recuperar el espacio vital. Y hacía también un llamado, ¿qué cosa? Al pangermanismo. ¿Qué es el pangermanismo? La unión de todos los alemanes, ¿sí? Es un llamado a la unión de todos los alemanes para lograr el objetivo, ¿sí? Para lograr el objetivo, recuperar el espacio vital, ¿sí? Vamos a ver ello, ¿sí? Eh, en este caso, básicamente como el partido nazi llega al poder, si llega al poder, será, como les decía, después de las ideas, ¿sí? Perdón, después del crack del 29. Sí, es ahí donde las ideas de Hitler van a tener gran, pero gran acogida, gran popularidad, ¿sí? Porque ellos se van a mostrar como la solución, ¿sí? Como la solución al problema, ¿sí? Ellos van a lograr en este caso tener presencia parlamentaria. Incluso Adolfo Hitler en 1933 será nombrado canciller, ¿sí? Será nombrado canciller, ¿sí? Y vamos a ver, pues en este caso, él es canciller, pero aún hay un presidente en Alemania. ¿Quién es el presidente? Hindenburg, ¿sí? Hindenburg. Y aquí se puede observar este personajito de acá, ¿sí? Este personaje de aquí es Hindenburg, ¿sí? Y aquí tenemos a Hitler, ¿sí? A Hitler, ¿sí? Entonces, vamos a ver, o sea, que hay, y básicamente cuando hablamos de que el partido nazi obtiene el poder absoluto es porque Hindenburg le cede todo el poder absoluto a Hitler, ¿sí? Le cede todo el poder absoluto a Hitler, ¿ok? Vamos a ver. Ahora, vamos a que en el camino, ¿no? Cuando él era, cuando Hitler fue nombrado canciller, ¿verdad? Vamos a ver que se va a dar el incendio del Reichstag. ¿Qué era el Reichstag? Básicamente era era el local del partido político nazi, ¿sí? El partido nazi, era el local, ¿sí? El local partidario, ¿sí? Entonces, eso va a ser como los nazis van a sentirlo como un atentado, ¿verdad? Nos quieren callar, ¿no? No quieren que nosotros asumamos el poder y todo ello, ¿verdad? Entonces, lo que va a hacer básicamente unir las fuerzas, ¿no? Para continuar con su objetivo y aplicar todas estas ideas, pues, ¿sí? Ahí tenemos al nazismo. Falangismo, pues vamos a ver aquí que la falange española, sí, la falange española ¿no? Es en este caso, o tiene su origen, sí, en lo que vienen a ser las juntas de ofensiva nacional sindicalistas, ¿sí? La creación del falangismo, vamos a ver que será, sí, que será lo que va a ocasionar esta crisis civil española, ¿sí? La cual va a estallar en 1936 a 1939, que justo es el año de inicio de ¿qué? De la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Vamos a tener, ¿sí? Que se van a enfrentar dos posiciones, pues los nacionalistas, falangistas, ¿sí? Falangistas, ¿sí? Y los republicanos que van a estar en el famoso Frente Popular, ¿sí? Características en este caso, nacionalistas, ¿sí? Falangistas, era pues la iglesia, el ejército, van a ser las masas que los van a apoyar, pero del otro lado que son de tipo anarquistas, ¿sí? Ellos son de tendencia monárquica, ellos son de tendencia liberal, ¿sí? A ellos los apoyan, en este caso a los republicanos los apoyan los socialistas, por eso vamos a tener aquí a los países de la URSS y Francia, ¿sí? Vamos a tener a la URSS y Francia, y de este otro lado vamos a tener pues a Alemania e Italia apoyando a los nacionalistas. La Guerra Civil Española se le considera, sí, se la considera como una mini guerra, la antesala a lo que será ya la Segunda Gran Guerra Mundial. ¿Quién va a ganar? Ganan los nacionalistas, ¿sí? Gana, en este caso, el general Francisco Franco, ¿sí? El cual va a vencer y va a establecer una dictadura en España hasta 1975. ¿Sí? Eso es lo que nosotros vamos a observar. Ahora, si queremos mencionar, en este caso, ya entrando a lo que es la Segunda Guerra Mundial, pues vamos a hablar también del imperialismo japonés, ¿sí? Eh, Aquí se va a desarrollar lo que se conoce como el Bushido. ¿Qué es el Bushido? Es básicamente son las ideas muy, muy parecidas, muy similares a la ideología nazi, ¿sí? Ya que ellos, los japoneses, ¿qué cosa van a hacer? Ellos se van a considerar la raza, en este caso, inferior en Asia, ¿sí? Raza, en este caso,
perdón, raza inferior, no, la raza superior en Asia. Para nosotros en Asia todos son iguales, ¿verdad? Todos son chinitos, decimos en Asia, ¿no? Pero en realidad los japoneses, ellos se consideraban superior, entre todos los asiáticos, ellos se consideraban superiores, ¿sí? Entonces era el rechazo hacia otras razas, ¿sí? Asiáticas, vamos a decir, donde ellos se consideran superiores, ¿sí? Entonces vamos a ver que se va a aplicar también en Japón, ¿sí? Se va a aplicar, pues, estas ideas, ¿no? Similares, como le digo, al nazismo, ¿sí? Conocido como el Bushido, ¿sí? Eh, Vamos a tener aquí antecedentes de la Segunda Guerra Mundial, expansión de Alemania, ¿sí? Que se suponía Alemania no podía hacerlo, ¿verdad? No podía hacerlo. El Tratado de Versalles decía que no, la Sociedad de Naciones debía de encargarse de no hacer ello, ¿verdad? Ya, pero vamos a ver porque prácticamente no, no cumple su función, ¿sí? La Guerra Civil Española, que es la que acabamos de mencionar, ¿sí? El crack del 29, la crisis del 29, sí, también en este caso es un antecedente, y el pacto de no agresión, que se supone, pues no se debían de atacar, en este caso, Alemania y Rusia, pero vamos a ver pues que Alemania termina rompiendo este pacto de no agresión, ¿sí? Me pasé hasta... Uy, acá me falta una diapositiva. A ver, chicos, un ratito, porque acá me falta una diapositiva. Yo reconozco el material. Vamos a ver un ratito. Espérenme un segundo, por favor. A ver cómo salgo. Descarta. ¿Se ve la pantalla? Confírmenme. Sí, profesora. Perfecto. Pero, ¿por qué? A ver, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué no se puede observar? Bien, ahí se supone que deben de estar viendo lo que dice Segunda Guerra Mundial. Aquí vamos a mencionar esta primera parte, las causas, obviamente, ¿sí? Y ahí vamos a mencionar necesariamente la política expansionista de Alemania, pero no solo de Alemania, sino también de Italia. Recuerden, ¿sí? Que ahí está imperando en este momento lo que viene a ser el fascismo, ¿sí? Y por supuesto en Japón, que había, en este caso, elaborado pues estas ideas que nosotros conocemos como el Bushido, ¿sí? Como el Bushido, ¿sí? Entonces vamos a tener ahí, ¿sí? Este afán expansionista, ¿sí? Cada uno con sus propias ideas, ¿sí? También vamos a ver, sí, que en estos países existía este sentimiento revanchista, sí, este sentimiento revanchista, ¿no? De querer, ¿qué cosa? Una revancha por lo que me han ocasionado, la crisis que me han ocasionado. En este caso, Alemania va a decir, ¿cómo es posible, no? Me quitaron territorios, no me permitieron hacer mi ejército, me lo redujeron, nadie lo pudo impedir, ¿verdad? No, yo quiero vengarme, prácticamente es un acto de venganza, ¿sí? También vamos a tener, sí, vamos a tener el fracaso de la Sociedad de Naciones, porque como mencionaba hace un momento, supone que la Sociedad de Naciones debía de impedir, ¿sí? Debía de impedir el avance, o bueno, debía de impedir,
Sí, mejor lo dejo aquí para que se pueda observar. Sí, debía de impedir en este caso, el rearme de Alemania. Debía de impedir la invasión de Alemania que este realiza a otros países. Eh, la Sociedad de Naciones debía impedir un segundo conflicto, ¿verdad? Conflicto bélico, pero no lo hace, no cumple su función. Y por supuesto, el Tratado de Versalles tampoco no se cumple porque Alemania se volvió a armar. Sí, Alemania volvió a tener su gran ejército, ¿sí? Entonces vamos a ver ello, ¿sí? Y por supuesto, las causas será pues las rivalidades imperialistas, ¿sí? ¿Cómo comienza este enfrentamiento? Pues el enfrentamiento comenzará, chicos, ¿sí? Con lo que se conoce como la ofensiva del eje, donde vamos a observar nosotros, ¿sí? Donde vamos a observar nosotros esto, pues, ¿no? Conocido, ¿sí? Como la invasión, ¿sí? Como la invasión alemana, ¿sí? Alemania va a invadir Polonia, ¿sí? Miren dónde está ubicada Polonia, ¿sí? Miren dónde está ubicada Polonia. Y cuando invade Polonia, chicos, Alemania le avisa a la URSS, ¿sí? Le avisa a la URSS, le dice, hola, hola Rusia, le va a decir, no, oye, mira, ¿sabes qué voy a hacer yo? Yo voy a invadir Polonia. Pero para que veas, sí, que yo no te guardo rencor, yo de Polonia un poquito te voy a entregar a ti, Rusia. Así. Pero ¿cómo vas a hacer eso? Tú no puedes hacer eso, ¿no? No, sí, para que veas, pero te estoy avisando, ¿no? Mira, que yo voy a hacer, voy a tomar esta acción. Es por eso que ahí firman, sí, el pacto de no agresión, ¿sí? Pero Rusia, ¿qué va a hacer? Va a avisarle, ¿sí? A sus amigos, aliados, que serían Francia, Inglaterra, ¿verdad? Su otro amigo por ahí, Estados Unidos, ¿verdad? Le va a avisar, le va. Entonces, vamos a ver que Francia ya estaba avisada de que Alemania iba a realizar pues esta acción. Pero a pesar de ello, vamos a ver que Francia no podrá, si no podrá impedir la invasión alemana. Francia será derrotada y será dividida en dos. Un sector, sí, un sector que estará controlado por los nazis y en el sur tendremos el gobierno de la Vichy, ¿sí? Un sector que es entreguista, no, ya no importa Alemania, quédate aquí, ¿no? Y otro lado que en este caso es un tanto rebelde, ¿sí? Vemos que otra de las acciones de Alemania será qué cosa? Atacar Inglaterra, ¿verdad? Atacar Inglaterra. Y ahí vamos a ver pues que va a atacar Inglaterra vía qué cosa aérea. Si recuerdan que en este caso Inglaterra viene a ser, sí, viene a ser todo, viene a ser una isla pues, ¿verdad? Si yo lo atacaba marítimamente, ellos iban a ver mi llegada, están muy preparados, pero si yo lo atacaba aéreamente iba a ser completamente una sorpresa, ¿verdad? Otra de las acciones de Alemania va a ser qué cosa? Invadir lo que viene a ser el norte de África. Aquí vamos a tener al famosísimo Rommel, el zorro del desierto, que va a organizar la Africa Corps, ¿sí? Africa Corps, perdón, ¿sí? Y va, en este caso, invadir, ¿sí? El norte de África. Otras de las acciones serán, que es donde se va a poder observar, ¿no? El romper este tratado de no agresión cuando Alemania inicia la operación Barbarroja para invadir, sí, para invadir la URSS. Pero en la URSS, ¿quién está? En la URSS está, se me fue el nombre, iba a decir Lenin. Stalin, ¿sí? Stalin, revolucionario, rebelde, ¿verdad? ¿Qué va a hacer? Alistar sus tropas, ¿sí? Para defenderse de Alemania, ¿sí? En la URSS ya no está el zar Nicolás, ¿no? Al zar Nicolás, los bolcheviques atacan, en este caso, la residencia donde estaban ellos albergados y van a matarlos. Si matan a la familia real, Nicolás, su esposo, todos mueren, ¿sí? Ya. Ellos se va, en este caso, la operación Barbarroja para Alemania va a ser un fracaso, ¿sí? Ellos lo que buscaban era invadir Rusia, pero en el camino, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a aplicar los rusos? En este caso, táctica de tierra arrasada. Encontraban una fuente de agua, pues ellos lo que hacían era envenenarla. Sí, envenenaban la fuente de agua, sí, y así, ¿no? Con tal de que los alemanes tardaran su llegada, su ingreso a Rusia, ¿no? Y vamos a ver porque aquí ellos van a, Alemania va a perder,
sí va a perder, ¿sí? Por otro lado, ¿qué va a hacer Japón? Japón pues va a tener la brillante idea de atacar Estados Unidos. En este caso hace el ataque en el Océano Pacífico y va a atacar la base aeronaval de Pearl Harbor, ¿no? Lo que va a traer como consecuencia que Estados Unidos ingrese a la guerra. Pero como les digo, Estados Unidos siempre ingresa posteriormente, sí, ingresa posteriormente, ¿no? Vamos a ver ese accionar. Ante ya lo mencionado en este caso, por las acciones de Alemania, ya que empezaron a hacer lógicamente ¿qué van a hacer en este caso los famosos aliados? ¿Sí? En el frente del Pacífico vamos a ver que Estados Unidos no saca con los brazos cruzados, ingresa a la guerra y lo que va a hacer, ¿sí? Es pelear, ¿sí? En las batallas aeronavales, ¿sí? Batallas aeronavales conocidas con los nombres de el Mar de Coral y Midway. ¿Qué va a hacer? Va a derrotar, ¿sí? Completamente a Japón, ¿no? Japón por atrevido, ¿no? En África, ¿sí? En el norte de África, ¿sí? Vamos a ver, ¿sí? Que Rommel, el zorro del desierto, será derrotado en la batalla del Alamein, ¿sí? En el frente oriental, el ejército rojo, recuerden, el ejército rojo derrotará al ejército nazi en la batalla de Stalingrado, ¿sí? Es más, sí, es más, el ejército rojo, ¿sí? Va a invadir, va a tomar, ¿sí? Va a llegar hasta Alemania, ¿sí? Hasta Berlín, ¿sí? Ahorita lo vamos a mencionar. En el frente occidental, Alemania, pues no ya lo que buscaba hacer en este caso era recuerden que Alemania tiene tomada Francia, ¿sí? Tiene tomada Francia, ¿sí? Entonces, por ahí recordemos eso, ¿sí? Y vamos a ver pues que los aliados van a invadir, ¿qué cosa? Italia, ¿sí? Van a invadir Italia y van a provocar la caída de Benito Mussolini. Sí, Mussolini va a caer, sí va a caer. Y recuerden, Alemania había tomado Francia. ¿Qué va a hacer en este caso? ¿Qué van a hacer los amigos de Francia? Operación Overlord, que es en este caso la operación conocida como el Día D, el desembarco aliado en Normandía. Ellos esperaban qué cosa, ser atacados por los alemanes, pero para sorpresa de ellos, sí, y muchos hasta el día de hoy, hasta la actualidad, qué cosa, no fueron atacados. Sí, no fueron atacados, ¿sí? ¿Y ellos qué van a hacer? Pues van a liberar Francia, ¿sí? El final de la guerra básicamente va a estar resumido en que el Ejército Rojo toma Berlín y acá se puede ver bien todos los tanques, sí, todos los tanques de la Unión Soviética llegaron hasta Berlín, lo que va a producir la rendición de Alemania en 1945. Pero en Estados Unidos, sí, aún no habían recibido la rendición de quién, de Japón. Es por ese motivo, sí, que Estados Unidos lanza, sí, dos bombas atómicas, sí. El encargado, en este caso el presidente estadounidense en ese momento era Harry Truman, que era pero un locón, sí, era un locón, imagínense, ordenar el lanzamiento de dos bombas atómicas a ciudades importantes, Hiroshima y Nagasaki. Estas eran ciudades, ¿qué cosa? Industrializadas, sí, industrializadas. Entonces, básicamente, la intención era de que estas no se pudieran levantar, sí, económicamente en un futuro. ¿Sí? De esa forma Japón se va a rendir, ¿sí? Aquí se puede observar, sí, a los presidentes, ¿no? Churchill, Roosevelt y Stalin, que son los jefes, sí, representantes de las naciones, que ya estaba dicho pues que iban a ganar, ¿sí? La conferencia de Yalta, la conferencia de Potsdam serán conferencias donde ellos se van a juntar, ¿sí? Donde ellos se van a juntar a ver pues cuáles van a ser los términos del fin de la guerra, ¿no? Cómo se van a repartir, ¿sí? Y serán aquí donde van a nacer las principales, en este caso, los principales desacuerdos, ¿sí? Consecuencias, los juicios de Nuremberg, ¿sí? Y los juicios de Tokio para poder castigar, ¿sí? Para poder castigar a los criminales de guerra, ¿sí? Vamos a tener también que se va a establecer la ONU. Y aquí en esta ONU, pues vamos a tener eh, la cabeza, ¿sí? Principal, ¿no? De los países que van a estar aquí. Va a ser un montón, sí, hasta la actualidad nosotros ya somos también pertenecientes, pero vamos a ver que aquí quien va a estar a la cabeza será Estados Unidos.
¿sí? En la Sociedad de Naciones está Estados Unidos a la cabeza, no, no estaba Estados Unidos a la cabeza, ¿sí? Y acá sí estará, por lo que hasta el día de hoy la ONU, qué cosa, está en función y tiene un buen funcionamiento, vamos a decir, ¿no? Manejado por Estados Unidos, obviamente, ¿sí? Consecuencia, Estados Unidos y la Unión Soviética se convertirán en las primeras potencias. Pero esto a la vez, vamos a ver, pues, ¿no? Que va a generar, sí, va a generar que se produzca, ¿no? Un mundo bipolar, porque Estados Unidos viene a ser de tendencia capitalista y la Unión Soviética es de tendencia comunista. ¿Verdad? Socialista, socialista comunista, ¿sí? Porque eso es lo que ellos buscaban realizar, ¿sí? Y es así que vamos a tener a la famosísima Guerra Fría, ¿sí? Guerra Fría básicamente es el enfrentamiento indirecto entre Estados Unidos y la Unión Soviética, ¿sí? Lo cual va a dividir al mundo en dos bloques. Un bloque capitalista, ¿sí? Pro Estados Unidos y un bloque socialista pro Unión Soviética, ¿sí? Vamos a ver que la rivalidad, sí, estará no solo en el ámbito político, sino también en el ámbito económico, en el ámbito ideológico, ya que son posturas, ¿sí? Completamente distintas, ¿sí? Son completamente distintas, ¿sí? Y vamos a ver que ellos se van a enfrentar, pero que de manera indirecta, ¿sí? De manera indirecta en el campo militar, ¿sí? A través de otros países, ¿sí? El origen de la Guerra Fría va a estar, ¿sí? En las conferencias de Yalta y Potsdam, donde se van a generar los principales, vamos a decir, desacuerdos, ¿verdad? Porque recuerden, Estados Unidos y la Unión Soviética son de ideologías completamente distintas, ¿sí? Una forma, en este caso, de representar la Guerra Fría era a través, pues, de las caricaturas. Aquí se puede ver, en este caso, el águila con su misil, ¿verdad? Y aquí se puede ver el oso ruso, pues, no representante, ¿no? De la Unión Soviética también con su misil, ¿sí? Vamos a tener una de las principales características del mundo bipolar, ¿sí? Será pues en este caso la toma de Alemania, ¿sí? Específicamente vamos a ver que se va a dividir, ¿no? En la República Federal Alemana de tendencia, ¿qué cosa? Capitalista lista y se tendrá también la República Democrática Alemania de tendencia socialista. Aquí vamos a observar que dentro de la República Democrática Alemana estaba la capital Berlín y la capital Berlín también será dividida. Sí, también será dividida. Sí, aquí podemos observar en este caso, ¿por qué decimos este mundo bipolar, ¿no? O dividido en dos polos o dos grandes bloques. Vamos a ver que esta división se debe así. Básicamente Estados Unidos domina el lado occidental y Rusia domina el lado oriental de Europa, ¿sí? Pero esta Guerra Fría va a generar varios enfrentamientos, como le decía, no solo a nivel económico, ideológico, sino también vamos a ver, va a surgir esta carrera entre estos dos países, carrera por quién tiene las mejores armas nucleares, carrera por quién desarrolla ¿no? En este caso, llegar al espacio, al exterior, sí, la carrera espacial y por supuesto la carrera armamentista. ¿Quién tiene los mejores tanques de guerra? ¿Quién tiene el mejor armamento? ¿Verdad? Entonces vamos a ver estos tres puntos en relación a lo que vienen a ser las carreras, ¿sí? Choque también de los países a través de terceros. Es aquí donde vamos a tener la guerra de Corea, la guerra de Vietnam. Vamos a hablar de la guerra de Corea y hasta ahí nos vamos a quedar, ¿sí? Los bloques de Estados Unidos y la URSS, ¿verdad? Recuerden que en Estados Unidos está Harry Truman y en la URSS está Joseph Stalin, ¿sí? Capitalismo va a tener sus planes, ¿sí? El plan económico y el plan militar. Los dos van a tener planes económicos y militares, ¿sí? El plan económico capitalista. Plan Marshall, ayuda económica a los países, sí, a los países, pero lógicamente de Europa Occidental. El plan económico socialista, ayuda económica, ¿sí? A los países de Europa Oriental, ¿sí? También vamos a tener en este caso, la famosa alianza militar, ¿no? Donde tendremos, sí, donde tendremos lo que viene a ser la OTAN, ¿sí? Estados Unidos, pues y Europa Occidental, sí, básicamente ellos van a ser sus amigos, ¿no? Y el Pacto de Varsovia, sí, que será de tendencia socialista, sí, de tendencia socialista, ¿sí? Eh, vamos a ver, sí, vamos a ver que aquí, como que si es una guerra debe de haber un ganador, ¿no? Y cómo aplicaban ellos, ¿no? ¿Quién iba a ganar?
Lo que buscaban era tener más amigos, ¿sí? Entonces, justamente el que tenía más amigos iba a ser, pues, lógicamente el dominante, ¿verdad? Es por eso que ellos van a aplicar este tipo de medidas económicas y militares, ¿sí? Económicas y militares, donde los países, pues, van a ser sus amiguitos y ellos los van a ayudar, ¿sí? La carrera espacial viene a ser las partes en cuanto al avance, vamos a decir, tecnológico más importante de este periodo. Vamos a observar que constantemente Estados Unidos y la URSS van a hacer innovaciones, ¿sí? Innovaciones y exploraciones de lo que viene a ser el espacio exterior, ¿sí? Y pues lógicamente, ¿no? La carrera es una carrera, el que llegue primero será el importante, ¿verdad? Y vamos a ver que para esto Rusia pues ya aplicaba sus planes quinquenales y todo ello, ¿verdad? Entonces van a hacer ello, ¿sí? Van a hacer ello. Vamos a ver que Rusia para 1957 va a lograr lanzar el primer satélite artificial al espacio, que va a recibir el nombre del Sputnik, ¿sí? El Sputnik 1, ¿sí? Eh, Vamos a tener también, pues, en este caso, esta imagen muy interesante, ¿sí? ¿Sí? El encuentro del Apolo, en este caso, versus el Soyuz, ¿sí? De la Unión Soviética, ¿sí? Básicamente son, ¿qué cosas? Son naves, ¿sí? Estas son naves, ¿sí? Rusia también logrará enviar al primer ser vivo, ¿sí? Primer ser vivo al espacio, la famosísima Laika. Sí, la famosísima Laika. Laika, que después, en este caso, pues de ser llevada al exterior, sí, porque ella va solita, sí, ella va solita a la semana. La Ikita va a fallecer, pues va a perder la vida por falta de oxígeno, porque se sabía llevarla, pero no se tenía planificado regresarla, ¿sí? También tendremos que Rusia logrará sacar por primera vez a un hombre, sí, sacar por primera vez a un hombre, el primer ser humano, sí, al espacio, sí, el primer ser humano al espacio en 1961. A él sí lo van a regresar, obviamente, sí, a él sí lo van a regresar, sí, Yuri Gagarin, sí. Pero quien será la ganadora de esta carrera espacial será Estados Unidos. ¿Por qué? Estados Unidos también va a sacar su primer satélite, también, o sea, va a realizar lo mismo, pero lo realiza segundo, pues sí, quien le va a ganar va a ser Rusia. Pero vamos a ver que lo que Estados Unidos sí logrará primero será realizar el famoso alunizaje, llegar primero a quién, a la luna. Esto lo va a lograr, sí, en 1969 con su nave, el Apolo 11, ¿sí? ¿Quién será este personaje que pise por primera vez la luna? Neil Armstrong, ¿sí? Neil Armstrong, ¿sí? Otro enfrentamiento, en este caso, bueno, es un enfrentamiento indirecto, será la guerra de Corea, ¿sí? Esta guerra de Corea básicamente va a tener como causas el hecho de que Estados Unidos tenga pues miedo, ¿no? De que el socialismo, comunismo se expanda por el lejano oriente, sí, porque ya dominaba Europa Occidental, todo chévere, sí, pero el lejano oriente aún está, ¿qué cosa? A la expectativa, vamos a decir, ¿no? ¿Qué tendencia política, económica, social va a aplicar, sí? Y es así pues que vamos a ver que estas dos Coreas buscaban aplicar, un lado buscaba aplicar lo que venía a ser las ideas capitalistas, sí, que es el sur, y en el norte las ideas socialistas. Sí, las ideas socialistas. Y vamos a ver pues que Estados Unidos sí apoyará de forma directa, sí, apoyará de forma directa a la Corea del Sur, sí, junto pues con la ONU, sí, y vamos a ver que Corea del Norte recibirá el apoyo de la China Popular y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, sí, vamos a tener ahí, sí. Se puede observar en este caso la intervención de Estados Unidos, por ejemplo, a Corea, sí, en este caso con los famosos tanques, ¿no? Imagínense una niña con su hermanito en la espalda, ¿no? Y detrás un tanque. ¿Cómo terminó en este caso esta guerra, la guerra de Corea? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Pues vamos a ver que como consecuencia se tendrá que es una guerra que no ha llegado a su fin en realidad hasta la actualidad, ¿sí? Si ponemos aquí 1953 es para poder hacer mención a quién, al armisticio de Panmunjom. ¿Qué es un armisticio? Un alto al fuego, ¿sí? Un alto al fuego, ¿sí? Este armisticio indicaba que las dos Coreas debían de mantenerse divididas, ¿sí? Y vamos a ver que en cada una de estos sectores, tanto Corea del Norte y Corea del Sur, se han consolidado los sistemas políticos socialistas
¿sí? Socialista en el lado norte y capitalista en el lado sur. Sí, entonces vamos a ver, sí, vamos a ver que este es un enfrentamiento que hasta el día de hoy, sí, que hasta el día de hoy podría volver a estallar, ¿sí? ¿Por qué? Porque solo tienen un alto al fuego, sí, solo hay un alto al fuego, ¿sí? Muy bien, chicos, vamos por las preguntas, sí, vamos por las preguntas. ¿Se observan las preguntas? Sí, profesora. Perfecto, vamos. Dice, la Revolución Rusa permitió el surgimiento del primer Estado socialista del planeta, la URSS. Este acontecimiento se debió, entre otras causas, al régimen autoritario del zar y la pobreza del campesinado. Asimismo, se dividió en Revolución de Febrero y Revolución de Octubre. De los siguientes enunciados, identifique aquellos que corresponden a la fase conocida como Revolución de Octubre. ¿Cuáles son los pertenecientes a la Revolución de Octubre? Nos pide. Firma de la paz y retiro de la guerra. Claro, sí, eso lo va a hacer en este caso Stalin en la Revolución de Octubre. Perfecto, eso es correcto. Ay. Aplicación de los planes quinquenales. Los planes quinquenales van a ser aplicados por quién? Por Stalin, ¿sí? Y eso ya viene a ser en el stalinismo, ¿sí? Entonces, no, a planes quinquenales vendría a ser de Stalin, no, eso sería incorrecto. Establecimiento de la República por Alexander Kerensky. Esta es la revolución de qué? De febrero, ¿recuerdan? Kerensky es de la revolución de febrero, ¿ya? Eh, Fundación de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, claro, sí, eso sí, en 1922. Entonces, las respuestas correctas serían 1 y 4. Sí, ahí está. 2. La caída de la Bolsa de Valores de Nueva York en octubre de 1929 condujo al mundo a una depresión económica sin precedentes y nunca antes vista, que se extendió a todos los sectores de la economía estadounidense y también al resto de países capitalistas. Señale las consecuencias de la Gran Depresión, consecuencias de la Gran Depresión, ¿sí? Crisis financiera por el retiro masivo del efectivo. Claro que sí, claro que sí. Todo el mundo quería retirar su dinero. Los bancos entraron en quiebra por este motivo, ¿sí? Reducción de la inversión y la quiebra industrial, claro que sí. Quebraron en este caso las empresas industriales, ¿sí? Y menos inversión, pues por ahí. Y sobre todo menos inversión en el extranjero, ¿sí? Recuerden eso. Sobreproducción en el sector agrícola e industrial. Esto, chicos, vendría a ser una causa, ¿sí? Causa. Y acá solo nos pide consecuencias, recuerden, ¿sí? Lean, no se vayan a equivocar, no vayan a caer en la pregunta de eco, ¿sí? Es consecuencia y esto es una causa, entonces no sería, ¿sí? Incremento masivo del desempleo en Estados Unidos, claro que sí, eso sí es, ¿por qué? Porque las industrias quieren. Entonces la respuesta sería 1, 2 y 4. La A. 3. Respecto al periodo posterior al final de la Primera Guerra Mundial, completa el párrafo, dice, la firma del Tratado de Versalles y la dura crisis económica desatada por la gran depresión generaron en la población alemana un malestar contra el sistema imperante y, ya, malestar contra el sistema imperante y también un espíritu revanchista contra aquellos países que lo afectaron, lo cual fue canalizado políticamente por el nazismo, ¿sí? Aquí vamos a tener como respuesta la E. 4. El bloque socialista soviético se fundó a partir de la conformación de gobiernos comunistas en varios países de Europa Oriental que eran afines a las directivas que desde Moscú se gestaron y ordenaban. ¿Sí? Respecto a los estados socialistas en el contexto de la Guerra Fría, señale el valor de verdad o falsedad. La República Federal Alemana fue el centro de actividades comunistas. No, pues esta es la República Federal es de tendencia capitalista, dominada por Estados Unidos. Sí, por Estados Unidos, sí. Entonces no puede ser. Sí, la primera es falso. La alianza militar que formaron los países miembros se dominó el Pacto de Varsovia.
Claro, eso sí viene a ser, sí, eso sí viene a ser verdadero, sí, eso es correcto, sí. El Pacto de Varsovia. La URSS, sí, implementó proyectos de colectivización e industrialización en el bloque, sí, eso sí es correcto, sí. Para eso creó, pues, su plan económico, sí. Para mantener la cohesión político-militar de sus integrantes se creó la Comecon. La Comecon, chicos, se va a crear con intención, ¿qué cosa? Económica, ¿sí? Con intención económica, que básicamente va a ser como una liga de países, ¿sí? Los cuales aplican una economía de tipo socialista, ¿sí? Entonces, la Comecon sí es, en este caso, del bloque socialista, ¿sí? Pero no es con intención política militar, sino es con intención económica, entonces sería falso, ¿sí? La respuesta sería falso, verdadero, verdadero, falso, la B. Y cinco, dice la guerra de Corea. Básicamente nos pide qué cosa, verdadero y falso. Inició por el temor a la expansión del comunismo en Asia Oriental. Eso sí es verdadero, ¿sí? Lejano Oriente. Las dos Coreas lograron su unificación. Al fin de la guerra, no. Hasta el día de hoy están separadas, están divididas, ¿sí? Falso. La firma del Tratado de Panmunjom dio comienzo al enfrentamiento. No. La firma del Tratado de Panmunjom es el armisticio, lo que va a generar que la guerra pare, ¿sí? Falso. La guerra terminó con la consolidación del Estado comunista norcoreano. Sí, en Corea del Norte se estableció una política de tipo comunista. Sí, entonces aquí viene a ser verdadero. Respuesta verdadero, falso, falso, verdadero. Sería la A. Sí, sí, está bien, sería la A. Sí, muy bien, chicos. Hasta aquí nos vamos a quedar el día de hoy. Sí, esta vez no nos hemos pasado tanto. ¿Sí? 8:01, casi puntuales hemos terminado. ¿Sí? Muy bien, chicos. Entonces hasta aquí nos quedamos. Cuídense mucho. Nos vemos en la siguiente clase. ¿Sí? Podemos retirarnos. Gracias, Camilita. Gracias. Voy a dejar de compartir la pantalla.